Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie, por favor. Audiencia pública de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, presidida por el magistrado Manuel Jesús Miranda Canales e integrada por los magistrados José Luis Ardón de Taboada y Augusto Ferrero Costa. Secretaria relatora, Janet Otárola Santillana. Señores abogados y justiciables en general, muchas gracias, muy buenos días. Pueden tomar asiento. Se da inicio a la audiencia pública de la sala número 2 y se solicita a la señora secretaria relatora de informe de las vistas de causa programadas para la fecha. Señor presidente, muy buenos días. Señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 1, expediente 4947-2014, proceso de amparo, seguido por José Santos Otazu Carrasco contra Pacífico Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Sandro Alberto Núñez Paz. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra para realizar el informe oral ante este colegiado. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, señor magistrados. Ante todo, buenos días con todos. Debo indicar, antes de iniciar este informe, que mi representada hoy día, Pacífico, tiene cinco expedientes. Y lamentablemente hubiésemos querido acumularlos. Lamentablemente, como repito, no va a poder ser posible la acumulación dada la complejidad de las causas. Así es que voy a invocar un poco su paciencia, sé que, digamos, es de sus recargadas labores, pero lamentablemente estos casos no pueden ser vistos de manera general, como han sido vistos anteriormente por algunas sentencias que han sido emitidas por este mismo tribunal, a las cuales voy a hacer mención. El señor Otazu Carrasco, para comenzar mi informe, debo indicar que las labores que realiza, porque este es un trabajador que hasta el día de hoy viene elaborando, es de reparador primera en el departamento de taller de camiones de hilo. Es decir, es un mecánico que trabaja en el departamento de camiones de hilo. Y los exámenes médicos que ha presentado, ha adjuntado a su demanda, es un examen médico de Félix Torrealba Gutiérrez, es un hospital que queda lejos de su jurisdicción. Él trabaja en hilo, pero se va a Ica a hacer su examen médico y establece una hipoacusia y un trauma acústico crónico de 62%, con un certificado hecho el año 2013. Nosotros, al contestar la demanda, hemos presentado un certificado COMEPS que dice que el año 2017 tiene 2.04% de hipoacusia. ¿A qué me llevan esta primera reflexión? Primero, hay algo complicado en este asunto, porque tenemos un certificado que establece un porcentaje de 62% y otro de 2,4%. Hay algo complicado en este escenario. Muy bien, el tribunal en un precedente anterior, el presidente Flores Cayo, ha establecido en mayoría, ni siquiera en una sentencia la cual haya tenido la convicción plena de todos los magistrados, ciertas reglas procesales que vamos a investigar y voy a hacer mención en este informe y seguramente en los demás. Da valor de prueba plena 25 años después de haberse emitido el Código Procesal Civil y haberse variado el tema probatorio en materia judicial. Recordemos que antes el Código de Procedimientos Civiles establecía pruebas plenas, como por ejemplo el juramento decisorio, como por ejemplo el instrumento público. ¿Qué ha hecho el tribunal? O mejor dicho, ¿qué hace el Código Procesal Civil? Varía el esquema probatorio de pruebas plenas, de pruebas tarifadas, a un cuestionamiento razonable y conjunto de toda la prueba presentada. En un esquema, yo decía algo en mi juramento decisorio, por ejemplo, y la sentencia debía de ser
tener relación directa con lo que yo dije, sin analizar otra prueba. Este sistema caducó el año 92. Y hoy en día tenemos un sistema judicial que se basa en el análisis de la prueba en su conjunto. Por eso, si un testigo hace determina un determinado hecho o señala un determinado hecho, eso no puedo tomarlo como verdadero. Tengo que analizarlo conjuntamente con toda la prueba que existe en el expediente. Lamentablemente esa sentencia pues, nos ha retrotraído más de 25 años de progreso judicial. Y lo que ha hecho nuevamente es decir, a mí me convence, no sé por qué, me convence más la prueba presentada por la parte demandante y no me convence la prueba de la parte demandada. Motivos no lo sabemos. Y dice inclusive, para esto simplemente tenemos que analizar si es que este certificado cuenta con una historia clínica. Y la pregunta es, ¿qué debemos entender por historia clínica? Historia clínica significa un examen, solo un examen, tomado por un especialista en el cual dice, esta persona tiene 62% de discapacidad auditiva, en una prueba que todos sabemos como es la prueba audiológica, que es una prueba subjetiva. Es decir, me pongo unos audífonos y me dicen, cuando escuches, toca el timbre. O cuando no escuches, no toques. Esa es una prueba absolutamente subjetiva. Esa prueba, de aquí en adelante, mejor dicho, hace mucho tiempo, esta prueba ha sido superada por pruebas regulares que la técnica y la tecnología nos ha brindado, como por ejemplo es el tema de potenciales evocados. Vuelvo al tema de la historia clínica. Si vamos a considerar como historia clínica solamente ese documento presentado en la historia clínica y no los otros documentos que podemos conseguir de la historia clínica del paciente, eso significa que estamos recortando lo que debemos entender por historia clínica. Entonces, ¿qué consideramos nosotros que es la historia clínica? Toda la historia ocupacional del trabajador. ¿Y dónde está? Obviamente, en las empresas que son las que evalúan por ley mensualmente y anualmente a los trabajadores, tienen que decirnos algo. Y ellas tienen una historia que contar. Y esa historia es mucho más completa que un solo examen. Entonces, el análisis que se debe hacer respecto a las historias clínicas no es, señores magistrados, solamente el análisis de una prueba audiométrica que solamente tiene características de subjetividad, sino consideramos que la historia clínica tiene que ser el conjunto, la historia médica del trabajador. Y esa obviamente está en la empresa. Y esa no es el conocimiento de mi representante ni de ninguna aseguradora. Esa simplemente se piden porque la empresa es la que provee ese insumo. Más adelante me voy a seguir refiriendo respecto a este punto. Lo que viene en esta sentencia es que se ha dicho que este caso no se acredita el nexo causal entre las funciones que desarrollaba este señor, reparador de taller de camiones de hilo, y supuestamente esta enfermedad. Es decir, no hay nexo causal entre una persona que es un mecánico y un 62%, y ese dato por favor tengámoslo en cuenta porque en las siguientes también lo voy a mencionar, 62% curiosamente, de enfermedad ocupacional. Posteriormente a este precedente al cual he hecho mención, hay varias sentencias interlocutorias que les pido tomar nota. La 56-53-2014, caso Alave-Cusi, la 154-2013, caso Nuñoa Garibay, la 1346-2016, Mamani Cuaila, la 1081-2016, Rojas Quispe, 1937-2016, Llana Paricagua. Pero especialmente quiero dar lectura a una sentencia interlocutoria de octubre último, que es el caso de Llana Paricagua, el cual el otro colegiado, ha establecido que una persona con las mismas características ocupacionales de este demandante, que es el señor Otazú Carrasco, ha indicado que no se cumple con la determinación del nexo causal. Esta persona, como dice el considerando 3, dice, ha laborado como mecánico de reparación de vagones en el departamento de taller de reparación de vagones de hilo. ¿Y cuál es el cargo de este señor, el demandante? Reparador de taller de camiones de hilo. Hasta en el mismo sitio están trabajando. Y el Tribunal Constitucional ya determinó que en este caso inclusive no solamente había hipoacusia bilateral, sino neumoconiosis, ha determinado que esas labores de mecánico no son labores que acrediten, que acrediten una enfermedad ocupacional, porque esas labores o las enfermedades que dice padecer no tienen
causa alguna respecto al supuesto padecimiento que tiene este demandante. Voy a terminar mi informe, señor magistrado, simplemente indicando que solicitamos a este digno colegiado se sirva confirmar la sentencia de venida en grado y declarar infundado el recurso de agravio constitucional presentado por el demandante. Vista la causa, queda al voto. De cuenta del siguiente expediente, señora secretaria relatora. Causa número 2, expediente 4750-2015, proceso de amparo, seguido por Buenaventura Vázquez Arroyo contra la ONP y otro. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por RIMAC y Seguros y Reaseguros S.A., la abogada Rosemary Rojas Mayhuire. Señorita abogada, puede hacer usted su informe oral ante este colegiado. Lo escuchamos con la mayor atención. Ante todo, el saludo a la ilustre sala y a los presentes. Con vuestra venia, venimos a solicitar se confirme la sentencia expedida por la Sala Civil y se declare la improcedencia de la demanda. En el presente caso, el señor Buenaventura Vázquez Arroyo solicita una pensión de invalidez por enfermedad ocupacional. Inicia su demanda contra la ONP y acredita en el 2006, que inició el proceso, con un documento, pese a ser una acción de amparo, con un documento que no constituye un examen de comisión médica. Un documento expedido por el Hospital Herminio Valdizán. Posteriormente, y antes de la expedición de la sentencia, acompaña un examen médico del Hospital Pasco del año 2003, que, bueno, es un examen de comisión y que establece un menoscabo de 63%. Primero nos causa extrañeza que, pese a haber iniciado la demanda el año 2006, no haya acompañado en dicho recurso un dictamen que ya había sido supuestamente expedido. En ese sentido, queremos indicar que este certificado tiene serios cuestionamientos, entre ellos el hecho que no estaría refrendado por una historia clínica tal y como corresponde. Para que un diagnóstico sea debidamente acreditado, conforme lo establece la Ley General de Salud en su artículo 29, que la historia clínica debe estar sustentada por los informes de los médicos especialistas. Tiene que tener la documentación necesaria que acredite dicho diagnóstico. Ora en autos la historia clínica del Hospital Pasco, remitida a solicitud de la sala, y consideramos que la documentación acompañada no resultaría suficiente para acreditar el diagnóstico. Tendrían que haber las audiometrías, el resultado de los potenciales evocados respecto a la hipoacusia que establece y respecto a la neumoconiosis, el informe radiográfico, la espirometría, las placas radiográficas, documentación que consideramos no están acompañadas debidamente en la historia clínica que se remite. En tal sentido, al ser este caso, consideramos que a la luz del último precedente vinculante expedido por este tribunal, recaído en el expediente 799-2014, desvirtuaría el valor probatorio de dicho dictamen de comisión al estar en el supuesto contenido en la regla sustancial 2, que, si se me permite leer, establece que el contenido de dichos informes médicos pierde valor probatorio si se demuestra en el caso concreto que respecto a estos informes se presenta alguno de estos supuestos. En el primer caso, establece que no cuenta con historia clínica y en el segundo caso, que la historia clínica no está debidamente sustentada en exámenes auxiliares e informes de resultados emitidos por médicos especialistas. En tal sentido, consideramos que no basta que se acompañe un instrumental llamado historia clínica. Este debe tener los insumos suficientes que acrediten el diagnóstico, lo cual consideramos no se ha hecho en el presente proceso, por cual, acorde al reciente precedente vinculante, no estaría acreditada la incapacidad que alega, indicando que es el único documento, el único dictamen de comisión que acompaña al demandante, por lo cual se tendría que aplicar la regla sustancial 4 y impedir al actor que,
sustente con otra evaluación médica debidamente sustentada con un estudio clínico, en todo caso determinarse la improcedencia de la demanda. Consideramos que este punto debe analizarse especialmente porque en este caso existe una contradicción, ya que, conforme lo podrán verificar, existen exámenes médicos realizados en el procedimiento administrativo el año 2004, debidamente sustentados con sus espirometrías, informes de médico neumólogo, las audiometrías, los exámenes de los potenciales evocados que establecen que el señor no tendría neumoconiosis en el 2004 y que solamente tenía una hipoacusia menor al 30% sobre la cual ya se le habría pagado el beneficio correspondiente. En tal sentido, consideramos que de la valoración conjunta de los medios probatorios se establece que no se había acreditado fehacientemente el merecimiento, el otorgamiento de la pensión, por lo cual se debe declarar la improcedencia de la demanda. Vista la causa, queda al voto. De cuenta del otro expediente, señora secretaria relatora. Causa número 4, expediente 5613-2015, proceso de amparo, seguido por Erasmo Gonzalo Aquino Alanya contra la Oficina de Normalización Previsional y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, por la Oficina de Normalización Previsional, el abogado Raúl Carranza Velázquez, quien solicita para efectos de informe la acumulación con las causas siguientes. Causa número 15, expediente 4432-2016, proceso de amparo. Causa número 16, expediente 4444-2016, amparo. Causa número 17, 4447-2016, proceso de amparo, y la causa número 18, expediente 5365-2016, proceso de amparo. Asimismo, solicita informar la parte demandada, Mafre, el abogado Eduardo Israel Mercado Villarán. Solo para los efectos del informe oral que van a hacer los abogados, se acumulan las causas expresadas por la secretaria relatora. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra a fin de informar ante este colegiado sobre las causas que usted está patrocinando. Lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores magistrados, colegas de la defensa. Vengo en representación de la Oficina de Normalización Previsional, en la cual pues he solicitado la acumulación de los expedientes que ha mencionado la señorita relatora, porque todos los demandantes tienen la misma pretensión, el otorgamiento de una pensión de invalidez de enfermedad profesional de acuerdo al decreto de ley 26790, ¿no? Y en todos estos procesos, los certificados médicos que han presentado para acreditar que adolecen de esta enfermedad han sido expedidos por el Hospital Carlos Lanfranco Lahoz, ¿no? Es por ello que voy a ser breve, preciso y conciso en determinar que estos documentos no han sido emitidos de manera fehaciente, toda vez que, en primer término, los demandantes no han acreditado que el empleador haya contratado el SCTR con la demandada ONP o con alguna otra aseguradora del mercado. Tampoco han señalado el número de póliza de seguros en la cual sus empleadores han contratado para poder asegurarlos ante un empleador. Segundo, la directora general de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud ha expedido un oficio el 2238-2013 en la cual acredita que los hospitales del Ministerio de Salud solo otorgan certificados médicos por enfermedades profesionales y accidentes comunes. Hay que tener en cuenta, señores magistrados, que el Hospital Juan Carlos Lanfranco Lahoz es un nosocomio que pertenece al Ministerio de Salud. Por lo tanto, los documentos médicos que estos se expiden no son fehacientes para acreditar la enfermedad profesional, toda vez que adolecen de insuficiencias y no cumplen los requisitos exigidos por el Decreto Supremo 166/2005. Posterior, los certificados médicos que han sido adjuntados por los demandantes, todos en conjunto, han sido suscritos por la doctora
María Reyes Cubas, quien ostenta la especialidad de oftalmología. Es una especialidad que no guarda ningún vínculo en relación a la enfermedad que adolecen estos demandantes, como es la pneumoconiosis y la hipoacusia. Conforme se acredita de los certificados médicos expedidos por el Hospital Juan Carlos Lanfranco Laos, no se ha cumplido con el artículo 6.4 de la Directiva Sanitaria número 003, MINSA, en la cual manifiesta que la Comisión Médica de Incapacidad está integrada por 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes. Por lo tanto, la demandada ONP ha determinado que los demandantes en mención no cumplen con los requisitos para acreditar la enfermedad profesional, menos tienen derecho a una pensión de invalidez conforme a la Ley 26790. Por lo tanto, invocamos a nuestra respetable sala, se declaran infundados todos los recursos de amparo. El siguiente abogado voy a hacer usar la palabra. Lo escuchamos, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Señor magistrado, muy buenos días. Nosotros venimos a solicitar ante vuestra digna sala, se sirva en todo caso confirmar la sentencia de segunda instancia que declara improcedente la presente demanda, o en su defecto, en razón a la aplicación del precedente ya mencionado en los anteriores informes, se determine de acuerdo a la regla 4 un nuevo examen para poder evidenciar la existencia o no de la enfermedad. En primer lugar, hay que tener presente lo siguiente. En este proceso, MAFRE actúa o es incorporado como consecuencia de una resolución emitida por este tribunal y a raíz de, obviamente, tener presente que este tema, al hablar de pensiones, de seguro complementario de trabajo de riesgo, es un tema social y efectivamente en su resolución ustedes lo mencionan así y somos incorporados en esta instancia. Nosotros en su momento hemos presentado nuestro escrito de contestación ante esta sala, en el cual hemos hecho 2 defensas, una de forma y una de fondo. Respecto al tema de forma, básicamente está relacionado al tema del agotamiento de la vía administrativa, lo cual en realidad no tiene mayor razón de ser ahondar, porque ya este tribunal incluso lo que está previendo es que al ser un tema de cuestión social, se evite perder mayor tiempo o mayor dilación en estos procesos, con lo cual nosotros estamos de acuerdo. Sin embargo, lo que sí hay que tener presente es que de alguna manera se podría generar una afectación a la doble instancia. Y ahí lo importante de la aplicación de la regla número 4, que en todo caso, para efectos de cualquier situación, podría dejar en claro si el demandante tiene o no la enfermedad a la cual hace referencia. ¿Por qué digo esto? De los medios probatorios que se han venido presentando a lo largo del proceso, se ha podido evidenciar que existen una serie de elementos por los cuales esta enfermedad a la cual ha hecho referencia el demandante, que es neumoconiosis, por un menoscabo del 61%, en el fondo no estaría acreditada. Si bien es cierto, y ahí hay que tener mucho cuidado porque se puede intentar o caer en la suspicacia de simplemente hacer un checklist respecto de la existencia de determinados requisitos para otorgar la pensión, está la lógica del análisis de lo que significa o lo que supone ser una historia clínica. Ya lo han mencionado mis colegas en anteriores informes que hay una discusión incluso sobre qué cosa es la historia clínica. Es más, algunos de vuestros dignos componentes de esta sala, en algún voto en discordia ya en ese precedente, han mencionado de manera clara que incluso los demás documentos, como son los exámenes anuales, que dicho sea de paso, son exámenes anuales que no son capricho del empleador, sino que existe una norma de seguridad y salud en el trabajo que ordena la existencia de estos exámenes cumpliendo determinados requisitos, evidentemente resultan ser parte de todo ese acervo documentario y de la historia, valga la redundancia, de lo que ha sucedido con esta persona. Pero ¿qué es lo que hemos podido evidenciar o encontrar respecto del documento presentado como historia clínica en este proceso? Dicho sea de paso, teniendo en cuenta además el tipo de hospital, el tipo de comisión, que creo que son algunas cosas que ya el tribunal de alguna manera lo ha superado en el precedente. Puede ser que no estemos de acuerdo, pero digamos, entrar a discusión sobre eso no tiene mayor relevancia en este momento, sino entrar a analizar el caso concreto. Y en el caso concreto, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, podemos encontrar que dentro de la lógica de este certificado médico emitido por este hospital, se refiere y se menciona que el demandante tendría hasta 3 tipos de enfermedades. Y lo que hace la comisión de manera errada es mencionar que existe un
menoscabo combinado. ¿Y qué significa un menoscabo combinado? Quiere decir que sumó los tres tipos de dolencia, de los cuales 2 no resultan ser profesionales. Aquí hay un problema claro y evidente respecto al propio certificado, porque en principio no hace diferenciación entre lo que es una enfermedad profesional y entre lo que no son enfermedades profesionales. Suma todas estas enfermedades y emite un menoscabo de esta naturaleza, combinado, como lo menciona. Ahí ya hay un ligero o gran problema, como quieran observarlo. ¿Por qué? La lógica justamente de que existieran comisiones que veían temas netamente de enfermedades profesionales era justamente poder hacer esta disquisición. Como estas son comisiones que al final solamente determinan la existencia o no de una enfermedad, sea profesional o no, no interesa si el menoscabo es combinado o no. Pero para un efecto de enfermedad profesional sí es. ¿Y por qué? Por 2 razones. No solamente por la existencia de la enfermedad, sino sobre todo por el grado de la enfermedad. De acuerdo a la norma 0272-TR, posteriormente la norma 26790 del Decreto Supremo 03-98-TR, cada una de ellas determina cuánto es lo que yo debería pagar en función al grado de incapacidad que tengo respecto de las enfermedades que se me puedan encontrar o no. Más allá de que no estemos de acuerdo y consideramos que no está acreditada la enfermedad, aquí hay un problema de fondo claro y evidente que deja en constancia de que no habría certeza del grado de menoscabo y desde nuestro punto de vista de la enfermedad. Ese solo hecho ya hace por sí solo aplicable la regla número 4, que es la verificación mediante un examen, en este caso, hasta este punto, del porcentaje. Pero vamos más allá. ¿Qué es lo que hemos podido encontrar también? Hemos podido encontrar lo siguiente. No solamente que se hace referencia a 3 enfermedades, las cuales 2 no son profesionales, sino que cuando se determina, y el médico determina la existencia de una incapacidad, dice incapacidad pulmonar, nuevamente de fórmula general. Pero vamos más allá. La historia clínica no tiene placa. Y ese es un problema porque al analizar una placa, un radiólogo lo hace, que tiene que hacerlo además dentro de las lógicas de la OIT, hay que verificar cuál ha sido su conclusión y por qué. Sin embargo, la placa no existe en la historia clínica y eso de por sí ya genera un problema. Adicionalmente a ello, hay 2 exámenes más. Uno de espirometría. Las espirometrías son básicamente el soplado para ver la capacidad del pulmón y cuánta fuerza se tiene. ¿Qué es lo que dice este examen? Espirometría, normal, buen soplido, normal, buen soplido. Y eso no se condice con lo que dice el examen en la parte conclusiva. Más aún, hay otro examen de la caminata de 6 minutos, que lo que se refiere es que hay una saturación de 97, 94 de oxigenación en la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona realiza alguna actividad física, cuando alguien ha ido a un hospital, ha podido evidenciar que le colocan algo en el dedo. Eso lo que verifica es cuánto oxígeno yo tengo en la sangre. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Una persona que se mueve entre los niveles 97 y 94 de saturación en la sangre, después de haber recorrido un determinado camino, está dentro de los rangos normales. Mi pregunta es, si está dentro de los rangos normales, esta situación, si tengo un buen soplido en espirometría y adicionalmente no tengo la placa, estos elementos podrían darme certeza de la existencia de la enfermedad, ya no del menoscabo ni del porcentaje, de la enfermedad. Pero yendo más allá, y lo que hemos podido encontrar en el expediente, de que hemos hecho una lectura aquí en el tribunal, nos ha llamado aún poderosamente la atención de la siguiente manera. En los exámenes anuales que se realizan, el señor demandante no tiene ningún menoscabo ni se le ha ubicado ninguna enfermedad de monocoriosis por el año 2016 ni el año 2017. Esta enfermedad es progresiva y degenerativa. No puede existir un día y luego desaparecer. Ese hecho ya deja en evidencia que hay contradicción. Pero no solamente eso, sino en la declaración jurada efectuada por el señor de puño y letra, refiere que nunca ha tenido ningún problema respiratorio en todo el tiempo que ha elaborado. Más de 15 años, jamás tuvo una situación de esta naturaleza. Pero peor aún es como una persona que está enferma en el año 2013, que supuestamente no puede tener una caminata de 320 metros, porque supuestamente es una persona que se agita, trabaja a 4.500 metros durante 4 años de manera consecutiva. Eso no reviste ninguna lógica. Y eso lo único que evidencia es que este examen o estos exámenes lamentablemente no dan certeza de la existencia ya no del grado, sino de la enfermedad. A mayor abundamiento, y solo para concluir, podemos apreciar incluso que dentro de los exámenes que se realizan, de los exámenes de ingreso, salida o anuales,
que aquí sí podemos ver la placa, se puede evidenciar cuáles son los niveles o estadios de una enfermedad como la neumoconiosis. Esto es relevante, ¿por qué? Porque de acuerdo a la norma de OIT, yo tengo que determinar no solamente una posible existencia de la enfermedad, sino la profusidad. ¿Qué quiere decir eso? Los rangos de engrosamiento que pueda tener el pulmón, porque en relación a eso yo tengo mayor o menor elasticidad en el pulmón y por ende ingresa o sale mayor cantidad de oxígeno. Eso tampoco se ha realizado en este examen. Es más, como ya lo dije, se han vinculado 13 enfermedades, 2 de ellas no profesionales, para determinar una incapacidad. Nosotros como entidad aseguradora no estamos en contra de cumplir con las normas o de aplicar los seguros como corresponden. Lo que sí nosotros solicitamos es que, dentro de una lógica de justicia y en aplicación a esta regla, en el peor de los casos, si es que hemos sido combinados a actuar en esta instancia, es que se realice un examen para poder verificar si realmente existe o no la enfermedad y cuál es el verdadero menoscabo del demandante, más aún cuando de los propios documentos presentados se contradicen entre ellos mismos. Como bien lo he mencionado, MAPFRE siempre está con la disposición de asumir los costos o asumir los seguros, pero siempre y cuando estos sean justos, de acuerdo a la ley, y se pueda evidenciar este hecho. Para concluir, cualquier costo que suponga la actuación de esta prueba adicional va a ser cubierta por nosotros. La intención es simplemente llegar a la verdad y cumplir con el pago si es que este corresponde. Vista la causa, queda al voto. De cuenta del otro expediente, señora secretaria relatora. Causa número 5, expediente 76-2016, proceso de amparo, seguido por Félix Daniel Salas Cárdenas contra Pacífico Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Sandro Alberto Núñez Paz. Señor abogado, puede hacer su informe, lo escuchamos. Señor magistrado, nuevamente. Sí, gracias. Viene la sentencia emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara improcedente la demanda presentada por el señor Salas Cárdenas, en el entendido que efectivamente esta demanda es improcedente, dado que existen exámenes ocupacionales distintos o contradictorios y que efectivamente las labores no habrían sido causal de alguna supuesta enfermedad. ¿Cuáles son los exámenes contradictorios que existen en este proceso? El del Hospital Félix Torrealba, de Ica nuevamente, de marzo del 2010, y posteriormente COMEP se emite un certificado en el 2012 con 0.3.43%. Ambos, en el de Félix Torrealba es hipoacusia con trauma acústico crónico y el de COMEP solamente trauma acústico. Las labores que desarrollaba este demandante, operador de hornos de fundición. Hay una prueba también en el expediente que establece con absoluta claridad que la Sauder, que es donde trabajaba este trabajador, no establece que las labores en las cuales se desarrolló la relación laboral sean labores en las cuales haya un alto riesgo ocupacional. Y efectivamente, esto me lleva a analizar lo siguiente. ¿Estamos, señores magistrados, en un proceso de puro derecho? No. ¿Estamos en un proceso en el cual se discutan leyes, se discutan aplicaciones normativas o interpretaciones normativas? La respuesta es no. Ya la norma establece con absoluta claridad cuáles son los porcentajes en los cuales se puede otorgar una pensión, una indemnización o no se otorga suma alguna. Entonces, claro, acá el quid del asunto, el leitmotiv de este proceso judicial no es la determinación jurídica de los casos, sino la determinación de los hechos. Este es un proceso, señores magistrados, en los cuales los magistrados no pueden resolver las causas si no tienen la absoluta convicción de que existen exámenes ocupacionales o exámenes o certificados médicos que determinen con absoluta claridad si es que una persona tiene determinado grado de menoscabo o no. ¿Y quién hace esto? Los magistrados leen las placas, revisan las espirometrías, revisan las audiometrías y determinan ellos el grado de porcentaje. No, quien lo determina son los peritos médicos. Y para eso, señores magistrados, existe una prueba que es la prueba pericial,
prueba que se presentan en los procesos ordinarios y que la cual lamentablemente el proceso de amparo no tiene, pese a que le hemos pedido en reiteradas oportunidades a cuanto juzgado constitucional hemos acudido. Y lo que nosotros decimos es, el peritaje no es el documento que el perito emite y dice, este es mi peritaje. Ese no es el peritaje, ese es un documento. El peritaje en realidad es cuando esta persona que emite el peritaje va y le da la cara al juez y le dice, este peritaje yo he emitido por estos motivos. Y ese peritaje puede ser materia de un peritaje adicional o otro peritaje de parte. Y ahí los peritos discutirán frente al juez a ver quién tiene la razón. Y señores magistrados, estos casos que traemos a su conocimiento no son casos de derecho, no son casos que se pueden analizar desde la vista y perspectiva de una interpretación normativa, no. Estos casos se analizan desde una perspectiva pericial, desde una perspectiva médica. Porque yo cómo sé, mirando una radiografía médica o una radiografía de pulmones, si esta persona tiene un menoscabo de 25 o 27 o 30%. ¿Quién determina eso? ¿El juez? No, señores, lo determina el perito. Y si es que no tenemos esa convicción pericial, si no tenemos esa prueba necesaria para realizar esos procesos, no podemos resolver conforme a derecho. Ahora bien, ¿por qué nosotros insistimos tanto en que esto se vaya a proceso ordinario? Primero, porque hay una ley, que es la ley procesal, la nueva ley procesal del trabajo, que establece la competencia exacta y precisa respecto a este tipo de controversias. Y esta ley ha sido emitida ya hace varios años, casi 10 años. Segundo, hay un precedente en este mismo tribunal que establece que efectivamente cuando se cumple con ciertos requisitos, se puede determinar que estos procesos pasen a la vía ordinaria. Se han analizado en más de un escrito, señores magistrados, todos los requisitos que conlleva este precedente, en el cual se ha determinado que el proceso ordinario laboral es un proceso que no solamente hay una norma legal establecida que determina la competencia, sino que efectivamente también se cumple con los requisitos que el tribunal establece. Adicionalmente a eso, no solamente lo dice la ley, no solamente el sentido común lo dicta, sino también la Corte Suprema ha emitido un pleno jurisdiccional supremo casatorio el año pasado, el 7º pleno jurisdiccional casatorio, que ha establecido por reiterada oportunidad que efectivamente esas causas tienen que ir al proceso ordinario laboral. El 7º pleno jurisdiccional supremo en materia laboral lo determina con absoluta claridad. ¿Siguiendo qué? Siguiendo el precedente que les menciono del Tribunal Constitucional y siguiendo la norma procesal que determina su competencia para ese tipo de situaciones. Ahora bien, esta insistencia, señores magistrados, no es para que declaren infundadas las demandas. No lo es. Porque tenemos una experiencia, y esta experiencia es en Arequipa. En Arequipa se han presentado más de 100 causas ordinarias laborales. Y en esas 100 causas han ido todas al INR. Y el 99% de los casos, el INR, que es la entidad del Ministerio de Salud, que cumple con todos los requisitos, que es el ente rector de esta materia, ha determinado que no tienen los grados de porcentaje de menoscabo que dicen tener los demandantes en sus certificados. Y en los pocos casos, que han sido 2 únicamente, que han habido un menoscabo que se puede otorgar, la empresa no ha esperado sentencia alguna y lo que han hecho es conciliar esos casos inmediatamente, porque nuestro negocio, señores magistrados, no es negar la pensión. Nuestro negocio no es ese. El negocio de las empresas aseguradoras es darle a quien está efectivamente con la enfermedad ocupacional en el porcentaje debido. Y para eso se requieren ciertos recaudos y para eso se necesita nuevamente una etapa probatoria, pero no una etapa probatoria como la tiene el amparo, en la cual no podemos actuar prueba, nos vemos imposibilitados de prueba. Nuestro reclamo aquí no es más allá que el determinar, que decirles, abramos los ojos todos y veamos si es que efectivamente esta persona tiene la enfermedad o no. Y eso es lo que estamos buscando. No buscamos sentencias exculpatorias, bajo ningún concepto. Y si es que una persona tiene si este ente rector dice que tiene una enfermedad, pues se le tendrá que dar sin ningún reparo. Finalmente, debo decir que en el caso que nos ocupa, existe también una sentencia del Tribunal Constitucional, en el expediente 2581-2012, proceso de amparo, Tribunal Constitucional, el caso Muñoa Torres, en el cual se ha declarado infundada una demanda de una persona que también trabajaba en hornos, que es el caso también que nos ocupa el demandante.
Teniendo estos precedentes, señores magistrados, y teniendo toda esta documentación en la cual no se ha acreditado el nexo causal, efectivamente, entre las labores desarrolladas por el demandante y la supuesta enfermedad ocupacional de hipoacusia, solicitamos que se tenga bien de confirmar la sentencia venida en grado. Muy bien. Vista la causa, queda al voto. De cuenta del otro expediente, señora secretaria relatora. Causa número 6, expediente 111-2016, proceso de amparo, seguido por Rafael Rojas Ramos contra la Oficina de Normalización Previsional. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Jorge Jurado Moreno. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra para informar ante este colegiado sobre la causa que está usted patrocinando. Lo escuchamos igualmente con la mayor atención. Sí, muy buenos días, señor presidente, señores magistrados. Bien, en el presente proceso tenemos que la parte demandante viene solicitando el otorgamiento de pensión de invalidez por enfermedad profesional con arreglo a la Ley 26.790. Bien, tal y como establece la precitada ley en su artículo 19, así como el reglamento, el Decreto Supremo 00398, ese artículo 21, la empleadora puede suscribir el seguro complementario de trabajo de riesgo, SCTR, con una empresa asegurada o con la ONP. Tal y como se ha acreditado en el caso de autos, la empresa aseguradora RIMAX Seguros mantenía un contrato SCTR con la empleadora del demandante. En consecuencia, no correspondería a la ONP otorgar la precitada pensión. Inclusive, este tribunal, mediante auto de 30 de mayo de 2017, emplaza a RIMAX Seguros como codemandada y como presunta responsable del pago de la pensión. Concretamente, la exempleadora Sougan Hierro Perú mantenía un contrato SCTR con RIMAX Seguros. La empresa aseguró al demandante entre el 31 de mayo de 1998 al 26 de octubre de 2008. Y si tenemos en cuenta, señores magistrados, que el cese se produjo el 19 de octubre del 2008 y el certificado médico o evaluación médica es del 1 de abril del 2006, se demuestra que en aquel periodo se encontraba vigente el contrato SCTR celebrado entre la exempleadora y RIMAX Seguros. Por todos los puestos, la ONP no sería la obligada, en su caso, al pago de la pensión. Inclusive, este honorable tribunal, en su pronunciamiento recaído en el expediente 7700-2006 PATC, caso similar, señala que el empleador del actor habría celebrado contrato SCTR con la compañía de seguros, siendo que el demandante debió emplazar a dicha compañía y no a la ONP. Por lo tanto, y por todos los puestos, solicitamos a esta honorable sala tenga presente los puestos a la hora de resolver. Vista la causa, queda al voto. Muy buenos días. De cuenta, señora secretaria relatora, de otro expediente. Causa número 19, expediente 151-2017, proceso de amparo, seguido por Eleuterio Felipe Mamani Castro contra Pacífico Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Sandro Alberto Núñez Paz. Señor abogado, lo escuchamos igualmente con la mayor atención. Muchas gracias, señores magistrados. El caso del señor Mamani Castro en contra de mi representada Pacífico, se trata de una persona que labora como mecánico primera, Departamento de Mecánica Palas, y en mantenimiento de mina Cuajone. Esta persona ha presentado un certificado nuevamente, trabaja en hilo, se lo hace en ICA, en el cual determina que tiene el año 2014, diciembre, 64% de menoscabo. Versus, nosotros tenemos un certificado COMEPS del año también 2014, en el cual se concluye que tiene 3.41% de menoscabo. Antes de entrar al caso concreto, quiero traerles una estadística que seguramente va a ser de suma utilidad a este tribunal. En mi representada tenemos en el tribunal aproximadamente 200 casos.
el 99% de estos casos, o el 90%, perdón, de estos casos, son de trabajadores que están laborando. Y pese a que están laborando, piden su examen ocupacional. Primera conclusión, no hay urgencia. No hay urgencia. Estas personas reciben una remuneración mensual y están pidiendo paralelamente su pensión vitalicia. ¿De qué urgencia estamos hablando en el proceso de amparo? Segundo punto, 90%, un poquito más de 90%, 92%, tienen un grado de menoscabo entre 61 y 63%. Todos. En ese rango. ¿Por qué? Uno se pregunta. Fácil. El porcentaje de menoscabo va directamente relacionado con el monto de la pensión. Y qué raro que todos estos casos, estas personas tengan entre 61 y 63%, todas. Y los datos que veo a continuación son aún más interesantes. Este propio tribunal ha sacado ya más de 30 sentencias interlocutorias en casos de Pacífico. Diferentes casos de Pacífico, diferentes cargos ocupacionales, en los cuales ha dicho que efectivamente en esos cargos no puede haber nexo causal, que esa enfermedad supuestamente ocupacional no puede haber sido generada por un tema ocupacional. ¿Y por qué estos casos tienen 63% de menoscabo, si no es un riesgo ocupacional? ¿Qué pasó con esos casos? Es más, tenemos la mayoría de sentencias interlocutorias en ese tribunal de casos en los cuales ustedes mismos saquen sus conclusiones y revisen sus estadísticas. Van a ver que efectivamente estos casos en los cuales se han determinado sentencias interlocutorias, no se habla nada de los certificados de trabajo que tienen un grado de menoscabo del 64%. Y, oh sorpresa, todos de ICA, todos del Torrealba y todos del Hernández. Oh sorpresa, en el Torrealba y en Hernández, los mismos médicos, la misma comisión médica, los mismos 3 médicos que actúan en los dos escenarios. En todos los casos son trabajadores de Sauder, están en hilo. Y en todos los casos, pese a que la empresa les dice, yo te voy a pagar para que te evalúes, van a ICA y se evalúan. Revísenlos, por favor. Eso es un dato interesante y es un dato importante que se debe tener en cuenta para tal efecto. Y qué raro, señores magistrados, que efectivamente todas las personas estén con ese grado de menoscabo, todos, entre 60 y 64%. Revísenlos, por favor. ¿Y por qué? Porque si tienen menos, solamente la pensión baja. Y si tienen más, no pueden continuar trabajando, porque ya sería una incapacidad total y deberían renunciar. Pese a eso, mientras continúan laborando, piden este examen. Entonces yo les pido por favor que efectivamente analicen este tema en su conjunto. No se analicen estos casos absolutamente aislados, sino que esta es una materia que sí compromete, digamos, a este tribunal. En el caso de autos, ustedes van a verificar que la Sauder, que es su empleador, establece en una declaración jurada no solamente que esta persona laboró en estos sitios, sino que se le entregó los implementos de seguridad correspondientes y que efectivamente no estuvo expuesto a ruidos. Entonces, una persona que tiene 63% de menoscabo auditivo no escucha, así de sencillo. Es una persona que no escucha y esta persona continúa laborando. Qué raro, señores magistrados, que para los exámenes ocupacionales están muy bien, pero para los exámenes ocupacionales de la empresa están bien, pero cuando salen al otro hospital están mal. Hay algo raro en todo esto, hay algo que huele mal. Y eso es lo que estamos buscando nosotros, que efectivamente haya una pericia médica que se determine con absoluta claridad si es que efectivamente estas personas están con la enfermedad ocupacional. ¿Y quién nos va a dar esa seguridad? El Instituto Nacional de Rehabilitación, como lo hemos mencionado ya en anteriores oportunidades. Sentencias interlocutorias de este caso, ustedes van a encontrar la 5123-2015, Laura Tapara, y la 3031-2014. Finalmente, debo indicar que existe una sentencia interlocutoria, que es Yucrapari, en el cual el cargo que él ocupa es el de maestro interior mina y mecánico mina, son parecidas o labores relacionadas con esta mecánico también que nos trae a colación. Esta sentencia Yucrapari, que es la 3943-2016, ya el tribunal ha emitido un precedente en el cual ha dicho que esas labores efectivamente no son no pueden tener una relación directa con la enfermedad ocupacional o supuestamente ocupacional que dice tener de hipoacusia. En tales consideraciones, señores magistrados, nuevamente les pedimos claridad y luz para resolver. Necesitamos que ustedes vean que efectivamente, si es que es necesario hacerles pruebas a estas personas, con el mayor gusto la empresa paga el correspondiente monto de los exámenes, pero queremos tener la certeza y la seguridad para pagar estas pensiones. Muchas gracias.
Vista la causa, queda al voto. De cuenta, señora secretaria relatora, del otro expediente. Causa número 22, expediente 4441-2017, proceso de amparo, seguido por Feliciano Eleuterio Segarro Tejada, contra Pacífico Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada la abogada Marilú del Pilar Merstal Chiquio. Señorita abogada, puede hacer usted uso de la palabra a efecto de informar ante este colegiado sobre la causa que está usted patrocinando. Lo escuchamos igualmente con la mayor atención. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores magistrados del Tribunal Constitucional. Vengo en representación de Pacífico solicitando se confirme la sentencia de sala y por lo tanto se declare improcedente el recurso de agravio constitucional, el cual ha sido presentado por la parte demandante. En el presente caso, la parte demandante solicita una pensión de invalidez a Pacífico, para lo cual ha presentado un certificado médico del Hospital Augusto Hernández de Mendoza, también de Ica. Este certificado le diagnosticaría al demandante, supuestamente, de 63% de menoscabo por 2 enfermedades, hipoacusia y trauma acústico crónico. En primer lugar, se deberá declarar la improcedencia, toda vez que en este caso se ha presentado un certificado médico de la COMEPS, Comisión Médica Evaluadora de las EPS. Este certificado señala que el demandante únicamente padece un menoscabo del 9.55%. Pero no solamente eso, señores magistrados, sino que ese certificado de la COMEPS, a diferencia del certificado médico de Augusto Hernández de Mendoza, tiene el respaldo médico que ha servido de sustento para llegar a este diagnóstico, a diferencia del certificado médico del Augusto Hernández de Mendoza, situación que se viene generando en muchos procesos de esta índole. Más aún, este respaldo médico que menciono es de fecha 2015 y 2016, es decir, de fecha posterior a la emisión del certificado médico que ha sido presentado por la parte demandante del Augusto Hernández Mendoza ICA. Es en atención a ello que en aplicación de la regla sustancial 2 del precedente vinculante Flores Cayo, que nosotros en primer lugar solicitamos la improcedencia de la demanda. En segundo lugar, en este caso, ¿cuáles fueron las funciones del demandante? Se desempeñó como operador de mina en Sauder Cooper, en el departamento Operaciones 3. Y en un proceso idéntico al que ahora en Autos, en donde también había un operador en Sauder Cooper del Departamento de Operaciones, en la sentencia 3077-2017 PATC, el expediente Vizcarra, este tribunal se pronunció en sentencia interlocutoria denegatoria declarando improcedente la demanda por la falta de acreditación del nexo causal para el caso específicamente de operador mina, que es exactamente el mismo caso que el de la parte demandante. Más aún, los periodos en donde prestó servicios el señor Vizcarra, el demandante de esta sentencia interlocutoria, son exactamente los mismos años que ha demandado ahora la parte demandante del señor Segarra Tejada, con lo cual las funciones y dónde desempeñó el puesto, el análisis es exactamente igual, porque estamos hablando del mismo puesto de trabajo en el mismo momento temporal en la misma empresa Sauder Cooper. Adicionalmente, señores magistrados, pues con ello queda acreditado que no se ha acreditado mínimamente el nexo de causalidad, no solamente por lo que queda demostrado este mismo expediente, sino respetando lo que este tribunal ya ha señalado en un proceso, como hemos señalado, idéntico al presente caso. Y es en atención a ello, señores magistrados del tribunal, que nosotros solicitamos se confirme la improcedencia de la demanda y sobre todo se confirme la improcedencia del recurso de agravio constitucional en atención a la aplicación de la regla sustancial 2 del precedente Flores Cayo y en aplicación a lo que ya ha señalado este respetable tribunal en sentencia interlocutoria denegatoria. Vista la causa, queda al voto. De cuenta, señora secretaria relatora, del otro expediente.
Señor presidente, quería dar cuenta que en la causa 4, el expediente 5613-2015 amparo, se dio cuenta del pedido de palabra del abogado Raúl Carranza Velázquez, quien solicitó una acumulación para efectos de informe. También se dio cuenta del pedido de palabra del abogado Eduardo Israel Mercado Villarán, quien me indica que él no deseó hacer una acumulación y que solo realizó un informe con respecto a esa causa. Lo que él desea es hacer su informe con respecto a la causa 15, 16, 17 y 18, porque él considera que no debe haber acumulación, sino quiere hacer un informe independiente, ¿no? Entonces, me indica que solamente quiere hacer de la causa 18. Señor abogado, el colegiado ha considerado, por el derecho de defensa que tienen las partes, concederle el uso de la misma para que pueda hacer el informe que usted considere. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. Voy a tratar de ser un poco sucinto porque ya creo que en el anterior informe se han dejado algunas cosas claras y me voy a remitir nuevamente a la historia clínica de este caso. En este caso, como primera idea, en este caso también se determinó la existencia de una neumoconiosis por 57% de menoscabo y se comete el mismo error. Aquí nuevamente se colocan ya no 3 enfermedades, sino 2 enfermedades, de las cuales una no es una enfermedad profesional y nuevamente se hace este análisis combinado de las enfermedades. Como ya lo mencioné, este es un primer error que deja en evidencia lamentablemente la situación en la cual se llevó a cabo estos exámenes y que desde mi humilde punto de vista no deja evidencia en este punto respecto del porcentaje, ¿no? Ahora, yendo más allá y analizando los demás medios de prueba, también se presentaron los exámenes médicos que le hacen a esta persona todos los años, como ya me hice referencia en el anterior informe, pero lo que entra en contradicción aquí es lo siguiente. Cuando se hace el examen médico del Hospital Lanfranco Laos, se determina y se verifica nuevamente que el señor en una caminata de 320 metros habría tenido una disnea, es decir, una imposibilidad o digamos una disminución en la posibilidad de respirar. Sin embargo, el examen médico practicado en el mes de marzo del 2018 determina que esta persona nuevamente está laborando a más de 4.500 metros de altura. Nuevamente entramos en contradicción, porque si hacen un examen en el año 2013, donde una persona no puede caminar 320 metros, la pregunta que razonablemente nos hacemos, ¿cómo una persona a 4.500 metros puede realizar las labores que el señor realiza? No se condice con la realidad, ¿no? Primer punto. Segundo punto, cabe mencionar que tanto en este caso como en el caso número 4, lamentablemente, la comisión ha sido exactamente la misma, y ya lo dijo el abogado de la ANP. ¿Cuáles han sido las especialidades? Uno sin especialidad, un médico, el otro médico era de medicina y rehabilitación y el otro médico era de oftalmología. Este hecho también es relevante, ¿no? No sé si tendrá que ver directamente con el porcentaje o la situación del análisis de este tema en concreto, pero lo cierto es que es una comisión no especializada que también ahonda dentro de esta lógica. Sin perjuicio de ello, lo que también tenemos que tener presente y que llama poderosamente la atención es que en el examen ocupacional del año 2018, de marzo del 2018, elaborado por la empresa, el demandante también declara de manera directa que el señor, respecto a sus hábitos, fuma cigarro. Fuma cigarro de manera eventual, yo considero que además debe ser constante, pero obviamente que este es un factor no de riesgo para esa enfermedad, pero sí para determinar o no la capacidad que tengo yo pulmonar dentro de una determinada situación, ¿no? Entonces, este hecho también deja en evidencia no solamente los hábitos del demandante, que podría haberse directamente encaminado hacia una lógica de pérdida en la capacidad pulmonar, sino adicionalmente, nuevamente reviste la lógica de que lamentablemente estas pruebas del todo no generan convicción. Nosotros sí somos bastante claros, en este caso existe incluso un COMEPS donde ha habido 2 exámenes adicionales donde nuevamente se refiere que el señor no tiene ninguna lógica, ninguna enfermedad neumológica, y menos neumoconiosis, y creemos, como ya lo he dicho anteriormente, para no ahondar ni repetir los argumentos, de que esta
lógica de análisis de los medios de prueba, como ya lo dijo también un magistrado de esta sala en su momento, iba a generar como consecuencia de que se analizase o nos especialicemos en algo que realmente no es nuestra especialidad, que es el tema médico. Para venir a esta sala, y obviamente con el respeto que se merece, he tenido que instruirme mucho más de lo habitual para poder hacer este tipo de explicaciones. Yo creo que es el respeto mínimo que tengo que tener hacia esta digna sala, pero lo cierto es que hay temas evidentes que dejan una clara sensación de que este tema no está bien. Bajo esa lógica, nuevamente en aplicación de la regla 4, nosotros sí somos totalmente abiertos a dos temas. Esta sala puede definir la aplicación de este nuevo precedente en función de una lógica justa. Si bien el precedente ya existe, lo cierto es que esta sala todavía tiene la posibilidad de encauzar esto de manera adecuada. Y una manera adecuada, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros hemos participado de este proceso en esta etapa final, con la intención de no tumbar ese proceso ni nada, sino que simplemente se llegue a la verdad de que se termine una nueva prueba. Y en el caso ustedes lo consideren, en todo caso, que la vía laboral lo determine de manera rápida. Lo cierto es que entendemos que es un tema de cuestión social, pero también es cierto que se tiene, dentro de la lógica de la justicia, se tiene que otorgar lo que corresponde a quien lo merece. Para que exista el pago de un seguro, tiene que demostrarse la contingencia, la existencia de la enfermedad y el grado de la enfermedad. Lamentablemente estos temas escapan a nosotros. Es como se ha llevado a cabo. Y estas contradicciones dentro de los propios temas médicos hacen evidente que por lo menos existe una duda y esa duda tiene que ser zanjada, ¿no? Muy bien. Vista la causa, queda al voto. De cuenta, señora secretaria relatora, de otro expediente si hubiere. Causa número 23, expediente 48-2018, proceso de amparo, seguido por Nazario Celso Solano Felipe contra Mapfre Perú Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Sandro Alberto Núñez Paz. Señor abogado, lo escuchamos con atención. Gracias, señor presidente. Ya mi último informe para no seguir con estos temas de las enfermedades ocupacionales que refieren a mi representada, que en esta oportunidad es Mapfre Perú Vida. El señor Solano Felipe Nazario ha presentado una demanda en la cual solicita que se le otorgue una pensión en el entendido que tiene una neumoconiosis de 59% diagnosticada por el Hospital Lanfranco Laos de fecha 19 de mayo del año 2016. Existe también en autos un examen del COMEPS que establece que en el año 2017 esta persona no tiene neumoconiosis o tiene un porcentaje de 0,46% de menoscabo. Cabe señalar respecto al análisis de los precedentes que el expediente Flores Cayo, que es el precedente del cual, digamos, es el último precedente, no ha dejado sin efecto el precedente Hernández, que también establece que el COMEPS es un certificado que vale la pena o que puede ser presentado en autos como un documento que pueda ser valorado por la sala. Claro está, en el segundo precedente, sin dejar sin efecto el primero, ha establecido estas 4 reglas. Y si es que la primera regla no se cumple, efectivamente, deberíamos seguir a la siguiente regla y así sucesivamente. En este caso, el cargo que acredita el demandante es el de izaje y extracción, maestro B y ayudante de servicios mina. A lo largo del proceso se va a verificar que efectivamente la empresa demandada, o mejor dicho, la empresa a la cual prestó servicios el demandante, o mejor dicho, presta servicios el demandante porque sigue elaborando, no ha indicado en ningún momento que estos cargos o la exposición que ha tenido supuestamente haya sido perjudicial o que no le hayan otorgado todos los exámenes médicos ocupacionales, perdón, la protección personal, los equipos de protección personal, para efectos de que no pueda desempeñar sus labores. Adicionalmente, la historia clínica de conformidad con la directiva 003 MINSA DGSR aprobada por Resolución Ministerial 478-2006 establece que es una historia clínica, ¿correcto? Y establece determinadas situaciones en las cuales las historias clínicas, las cuestiones que deben contener.
En el caso de autos, hemos observado que no existen las placas radiográficas que son, digamos, una prueba esencial para determinar que efectivamente esta persona tenga una enfermedad ocupacional de neumoconiosis. Adicionalmente a esto, la historia clínica nos revela dos cosas importantísimas. Primero, que no se han seguido los parámetros establecidos para la lectura de placas radiográficas según la OIT. Y esto es absolutamente válido, porque hay una forma de lectura. Es decir, la OIT ha establecido un estándar internacional de cómo se deben leer las placas radiográficas, cosa que no ha sido seguida por este hospital Lanfranco, que dicho sea de paso, no tiene comisión médica ocupacional, simplemente es una comisión de enfermedades comunes. Otro dato que es importante también es que esta comisión no tiene neumólogo. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a ser posible que en esta comisión, no habiendo neumólogos, establezcan un grado de porcentaje justamente de un tema que es absolutamente neumológico? Y el neumólogo que tomó los exámenes, el examen ocupacional, no es un neumólogo que tenga una certificación OIT. Es decir, señores magistrados, si ustedes analizan este caso y verifican la prueba actuada, van a ver que efectivamente no se cumple con los estándares de una historia clínica correspondiente y verdadera. Y que efectivamente en este caso se debe analizar, más allá de esta determinación de que efectivamente existen varios precedentes o si un precedente se contrapone a otro, lo que existe en realidad es una duda muy grande respecto a la existencia de una enfermedad ocupacional de una persona de estas naturalezas. No voy a repetir los argumentos que he señalado anteriormente en mis anteriores exposiciones, pero sí debo indicar que de acuerdo a los cargos que ha ocupado el demandante, que ya los leí, que son el de ISAGE. ISAGE es simplemente las personas que suben cosas a una vasija para que se suban, como que se hicen, ¿no? Ayudante maestro de mina. El tribunal ya ha emitido sentencias interlocutorias respecto a estos cargos, ¿correcto? Y es el caso Yucrapari, Genaro Yucrapari, 3943-2016, en la cual ha establecido que en un caso en el cual supuestamente tenía una enfermedad hipoacústica en su central bilateral y espondiloartrótica, tiene un menoscabo de 55%, no se acredita la relación de causalidad entre dicha enfermedad y las labores realizadas de maestro interior mina y mecánico de mina. En tal virtud, señores magistrados, solicitamos que en este caso particular se determine con absoluta certeza si es que efectivamente la historia clínica contiene los elementos necesarios como para que esta persona tenga un grado de menoscabo de 59%. Y efectivamente determinar si esta persona en realidad tiene una enfermedad, se determina utilizando la regla 4, es decir, tenemos serias dudas de que efectivamente esta persona tenga una enfermedad ocupacional. Y en tal virtud, yo creo que este mismo tribunal puede, sin ningún inconveniente, solicitar al INR un examen ocupacional que obviamente no tendríamos ningún inconveniente. Al contrario, solicitamos que esto sea así para que sea evaluado y si es que efectivamente esta persona tiene esa enfermedad, se le otorgue la pensión sin ningún inconveniente. Vista la causa, queda al voto. De cuenta, señora secretaria relatora, de otro expediente si hubiere. Causa número 24, expediente 759-2018, proceso de amparo, seguido por Adalberto Santamaría Naupay contra Pacífico Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Señor presidente, solicita el uso de la palabra la abogada Marilú del Pilar Merzal Chiquio. Señorita abogada, puede hacer usted su informe. La escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros del tribunal, en este proceso también solicitamos se declare la improcedencia de la presente demanda de amparo y también se declare improcedente el recurso de agravio constitucional en atención a los siguientes argumentos. En primer lugar, y en este proceso, hay una situación particular que no ha habido en los demás procesos que han tenido informe de vista de la causa. En este caso, el demandante ya interpuso un proceso de amparo seguido en el expediente 4765 del año 2013. En ese proceso, que se llevó a cabo en la ciudad de Trujillo,
la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad emitió un pronunciamiento en donde se declaró improcedente la demanda, y no solamente eso, sino que dicha sentencia contenía un mandato judicial expreso de la primera sala civil, en donde se ordenaba al demandante que toda vez que habían pruebas que tenían que ser actuadas en un proceso que tenga estación probatoria, que se vaya a la vía ordinaria del proceso ordinario a efectos de dilucidar su controversia. Sin embargo, ¿qué hizo la parte demandante? Y sin interponer recurso de agravio constitucional contra esa sentencia de la primera sala civil de Trujillo, interpuso nuevamente este proceso de amparo, el cual, a pesar de que nuevamente la sala mixta de la Corte Superior de Justicia de la Libertad vuelve a declarar improcedente la demanda, esta vez se interpuso el recurso de agravio constitucional, y es en atención a ello que nos encontramos ante esta vista. Pero, señores magistrados del tribunal, y como bien señala la sala mixta de la Libertad, existió un mandato judicial expreso por parte de la primera sala civil de la Libertad, en donde se declaraba la improcedencia por el tema de la falta de actuación de medios probatorios, y no solamente eso, sino que conmina al demandante a que presente una demanda en un proceso ordinario porque había la imposibilidad de actuar pruebas. ¿Y qué hizo la parte demandante ante ese mandato judicial expreso? Y no solamente eso, sino luego de haber consentido esa sentencia de la primera sala civil, interpone otro proceso de amparo. ¿Y con qué? Con exactamente los mismos documentos, cuando la sala civil de Trujillo claramente se había expresado indicando que esos documentos eran insuficientes. El documento es el certificado médico del Hospital Belén de Trujillo, que señala que el demandante padecería de 73% por la enfermedad de neumoconiosis. Es en atención a este primer punto que nosotros, señores magistrados, solicitamos la improcedencia de la demanda y la improcedencia del recurso de agravio constitucional, ya que claramente acá la parte demandante pues ha ido en contra de un mandato expreso de un órgano como es de segunda instancia, como es la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, y peor aún, dejó consentida la sentencia y de mala fe ha vuelto a interponer un proceso de amparo, aún sabiendo y en contra del mandato de que esta no es la vía idónea para interponer este proceso. En segundo lugar, señores magistrados, también solicitamos la improcedencia. ¿Por qué? Porque el demandante se desempeñó como capataz y únicamente ¿cuánto tiempo? 1 año y 11 meses. Es decir, con únicamente menos de 2 años de prestar servicios, y como capataz pretende acreditar el nexo causal de una enfermedad de neumoconiosis. Señores magistrados, de la revisión de la demanda, que es idéntica al proceso seguido en el expediente 4765-2013, señala claramente la parte demandante que me desempeñé con el cargo de capataz en la unidad de producción de la compañía minera Poderosa, de acuerdo a mi certificado de trabajo y mis boletas de pago. 3 boletas de pago. 1 año, 11 meses. Y en atención a ello, pues, señores magistrados, resulta evidente que no está acreditado ni mínimamente el nexo de causalidad, únicamente con un puesto de trabajo de capataz, que además es un puesto administrativo y no es un puesto de eminente operación minera en donde tengan que estar trabajando en el Tajo, pero más aún porque solamente se desempeñó 1 año y 11 meses y no ha acreditado nada más, con lo cual evidentemente no hay una acreditación mínima del nexo causal, y por esta razón también se debe confirmar la improcedencia de la demanda. Y en tercer lugar, señores magistrados, también cuestionamos el certificado médico del Hospital Belén, y en todo caso también en aplicación de la regla sustancial 2 del precedente Flores Cayo se declara la improcedencia. ¿Por qué? Porque si bien el certificado médico del Hospital Belén adjuntan ciertas hojas que supuestamente y aparentemente son la historia clínica, lo que no tiene, que es lo más importante si estamos ante la enfermedad de neumoconiosis, es los exámenes auxiliares e informes de resultados que sustenten ese 73% de menoscabo, 73% de menoscabo por la enfermedad de neumoconiosis. No están las placas torácicas, el informe radiológico que han sido mencionados anteriormente en otras vistas, que puedan servir de sustento para acreditar mínimamente la existencia de la enfermedad de neumoconiosis. Así las cosas, señores magistrados, en atención a que existía un mandato judicial y un proceso de amparo anterior que ya había sido interpuesto por la parte demandante, y en atención a que no se ha acreditado el nexo de causalidad y a que el certificado médico de la parte demandante también es a todas luces inválido para acreditar una enfermedad profesional,
es que nosotros solicitamos que se declare la improcedencia de esta demanda y también, por supuesto, la improcedencia del recurso de agravio constitucional de la parte demandante. Vista la causa, queda al voto. De cuenta, señora secretaria relatora, del otro expediente. Causa número 27, expediente 3934-2018, proceso de amparo, seguido por Félix Rojas Olivar contra Mafre Internacional, Compañía de Seguros y Reaseguros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Alex Nicanor Rodríguez Ortiz. Señor abogado, puede hacer usted uso de la palabra para informar ante este tribunal sobre la causa que está usted patrocinando. Lo escuchamos igualmente con la mayor atención. Buenos días, señor presidente. Buenos días a los señores magistrados. En la presente causa, nosotros venimos a pedir que el Tribunal Constitucional confirme la sentencia de vista de la Corte Superior de Huancayo, que declaró improcedente la demanda. La Corte Superior de Huancayo declaró improcedente la demanda sustentándose en dos motivos. El primero, que se emitió por una comisión médica que no tenía competencia el certificado presentado por la parte demandante. Este es el del Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Chimbote. Y el segundo, y considero que al amparo del nuevo precedente emitido y tantas veces mencionado en las vistas precedentes, el Flores Cayo, es muy relevante. El segundo es que la sala verificó que el Hospital Eleazar Guzmán Barrón no tenía la capacidad técnica para calificar enfermedades profesionales. ¿Y por qué dice que no tenía capacidad técnica? Porque, en primer lugar, verificó que la tomografía realizada y que obra en el expediente, en la cual se sustenta el pronunciamiento de la comisión médica, que corre a fojas 209 del expediente, fue elaborado en el Instituto Mediagen Profesionales a tu Servicio. En ese sentido, lo que se verifica es que este examen no se realizó en el propio hospital. Y más aún, nosotros consideramos que la sala mixta de Huancayo incluso no pudo verificar o no lo advirtió que este es un instituto que queda en el Agustino en Lima y el certificado se emitió en un hospital de Chimbote, lo cual ya nos da luces de cómo, de las irregularidades que a continuación pasaré a señalar. Antes de ello, debo pedirles que se tome en cuenta que en el presente caso el señor Félix Rojas demanda con un certificado del Hospital de Eleazar Guzmán Barrón, como lo he dicho, y que le otorga dos diagnósticos, neumoconiosis e hipoacusia, dándole un porcentaje de 53%. Y el señor Félix Rojas señala que ha laborado en distintas empresas mineras y señalando que ha ejercido los cargos de oficial y operador. Les pido que presten especialmente atención a estos dos cargos, porque estos dos cargos no han sido tenidos en cuenta al momento de la elaboración de la historia clínica. Es más, en la historia clínica obran hechos que no son ciertos respecto a las labores desarrolladas por el señor Félix Rojas. En ese sentido, ya entrando al análisis de la historia clínica, en atención a la regla sustancial 2, contenida en el nuevo precedente, nosotros hemos dividido las irregularidades que denotan la historia clínica y que finalmente, a nuestro criterio, y pedimos que así lo consideren ustedes, derivarán en que se declare que el certificado médico del demandante carece de eficacia probatoria. Le hemos dividido en dos clases de irregularidades, unas irregularidades externas y unas irregularidades internas. Respecto a las irregularidades externas, ustedes podrán apreciar que en las fojas 204 y 205 del expediente figura que la primera atención del señor Félix Rojas en el hospital de Chimbote fue el 15 de junio del 2016. Y a pesar de ello, que en la primera atención y que teniendo en cuenta
que se va a emitir un diagnóstico de una enfermedad como la neumoconiosis, en la cual se le tienen que tomar placas radiográficas al evaluado, y respecto a la hipoacusia se le tienen que tomar evaluaciones audiométricas y evaluaciones pruebas potenciales evocados, el mismo 15 de junio se le da el diagnóstico de neumoconiosis. Revisen, les rogamos que puedan revisar las hojas 204 y 205, y el doctor Tiza Solórzano ya señala que el evaluado tiene neumoconiosis. Asimismo, en esa misma hoja podemos señalar que no existe ningún médico que haya participado dentro del procedimiento de diagnóstico y que cuente en la historia clínica que tenga certificación. Como nosotros bien sabemos, el ente rector en salud en nuestro país es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha emitido protocolos médicos y directivas para regular la actividad médica. Y en el caso del diagnóstico de la neumoconiosis, ha señalado que los profesionales médicos que son capaces de emitir este diagnóstico son aquellos que cuentan con OIT, con una certificación OIT que lo da el propio Ministerio de Salud a través del CENSOPAS. Ninguno de los médicos cuenta con esa certificación. Adicionalmente, otra irregularidad externa que nosotros debemos relevar es que ustedes revisan la historia clínica y o está incompleta o no se han practicado los exámenes auxiliares necesarios, porque no obra en ningún momento, en ningún extremo de esta historia clínica, los resultados del estudio de rayos X. No obra. Lo único que existe es un informe tomográfico. Y como lo ha establecido el Ministerio de Salud, la neumoconiosis se diagnostica sobre la base de la lectura de la placa radiográfica con la metodología OIT. Si no se cuenta en el expediente con un estudio de la placa radiográfica rayos X, es imposible que se haya podido emitir un diagnóstico de neumoconiosis. Otro extremo que resulta particularmente irregular es que no obran tampoco en la historia clínica los resultados de la prueba de potenciales evocados. Otra vez, el Ministerio de Salud, a fin de regular los protocolos médicos que deben aplicar los profesionales de la salud en el diagnóstico de enfermedades, ha establecido que la hipoacusia inducido por ruido ocupacional, para el diagnóstico de esta enfermedad se tiene que practicar una prueba de potenciales evocados, y en la historia clínica no obra ningunos resultados de este examen. Ahora bien, retomando las irregularidades ya de lo que contiene la historia clínica, podemos señalar que a hojas 204, el médico, el doctor Tiza Solórzano, al dar su diagnóstico de neumoconiosis, indica una profusión de 1/0. De acuerdo, señores magistrados, a lo previsto en la Resolución Suprema 014-93-TR, que es una norma aplicable a todas las calificaciones de la neumoconiosis, la profusión 1/0 no alcanza el primer estadio. Como ustedes bien lo han reflejado en diversas sentencias, el primer estadio se inicia con la profusión 1/1. En tal sentido, es claro que en este caso el doctor Tiza Solórzano, que ha emitido dicha opinión, ha incurrido en un grave error al emitir el diagnóstico de neumoconiosis. Asimismo, debemos señalar que a hojas 209 figura el informe tomográfico, y si ustedes revisan el informe tomográfico, no hay una sola mención a un diagnóstico congruente con neumoconiosis. La lógica nos lleva a concluir que todos los exámenes que se le practiquen a un evaluado tienen que derivar en el diagnóstico que da finalmente el médico tratante. Si el estudio tomográfico, el informe tomográfico, no indica y no hace mención a la enfermedad de neumoconiosis, ¿cómo resulta posible que el doctor Tiza Solórzano llegue a esa conclusión? Más aún, como
si, como lo he mencionado hace unos momentos, no existe informe de rayos X. Otra cuestión es que en el informe de evaluación médica de incapacidad que corre a Fojas 212, figura que el demandante laboró como perforista, y lo mencioné al inicio. El demandante, de acuerdo a los certificados presentados, adjuntados a su demanda, ha laborado como operador y como oficial. Nunca ha sido perforista. Actualmente en la empresa Doberran se dedica a operador, no ha sido perforista, por lo cual esta historia clínica contiene un hecho falso, porque no es lo mismo una actividad de perforista a una actividad de oficial operador. Ahora bien, respecto que corre a Fojas 212, se señala como menoscabo que le genera la neumoconiosis, se señala del 25%, únicamente 25%, lo cual no corresponde a un menoscabo atribuible a una profusión de 1/0, ya que, como ha sido mencionado, la profusión 1/0 es un estadio 0 y no le corresponde ningún menoscabo. Complementariamente debemos señalar que respecto a la hipoacusia, a Fojas 204 y 205 figura también lo mismo: fecha de ingreso al hospital y fecha de la primera consulta, 15 de junio del 2016. Y ya en esa misma fecha se le da el diagnóstico de hipoacusia bilateral severa, sin practicársele ninguna prueba. Posteriormente, a Fojas 210, se ve lo que resulta más sorprendente aún. Si ustedes pueden revisar la parte en la que constan los resultados de las edometrías, y donde se le da el diagnóstico de hipoacusia, figuran en blanco. No existe ningún dato, no existe ni la realización de la fórmula para la valoración del menoscabo auditivo, no existe ni cuánto es el menoscabo que tiene en el oído derecho ni en el oído izquierdo. No existe, la página está en blanco. Solamente figura el cuadrado y no figura nada más. Adicionalmente, debemos señalar que en el informe médico de capacidad respecto a la hipoacusia no se hace ningún detalle de los síntomas ni de otro diagnóstico que le sirva para arribar a la conclusión del médico otorrino, por lo cual se señala que es únicamente hipoacusia. Y voy a complementar y para terminar mi informe, debemos señalar que, advirtiendo estas irregularidades externas, irregularidades internas de la historia clínica, señores magistrados, pedimos que se aplique la regla 2 y declare que dicho certificado no tiene valor probatorio. Adicionalmente, se debe considerar que nuestra parte ha ofrecido contrapruebas, y contrapruebas sustentadas en fichas médicas ocupacionales del 2017, del 2016 del demandante, en las cuales se señala que el señor no es portador de neumoconiosis y que no tiene menoscabo ni auditivo ni neumológico. Pido que se consideren, han sido presentados con el recurso de apelación. Y adicionalmente debe tomarse en cuenta que, teniendo en cuenta que el menoscabo por la neumoconiosis es únicamente del 25%, con respecto a la hipoacusia se ha tenido que acreditar el nexo de causalidad, esto es, las funciones del cargo y las condiciones inherentes al lugar de trabajo. Y esto no ha sido así. Y ya para finalizar, señores magistrados, lo único que quisiera mencionar es, teniendo en cuenta los argumentos antes relatados, nuestra parte podría sostener y pedirles que declaren infundada la demanda en todos sus extremos. Pero teniendo en cuenta que su función es tutelar el derecho y emitir una sentencia con hechos ciertos, es decir, con plena convicción y con certeza plena del estado de salud del demandante, nosotros invocamos lo que se invocó en las anteriores vistas de la causa. Les rogamos que apliquen la regla 4 y sometan una nueva evaluación al demandante, que les permitirá ratificar lo que hemos venido a sostener el día de hoy en la presente vista de la causa, que el demandante no es portador de la enfermedad de neumoconiosis.
apliquen la regla 4 y de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud, esta evaluación se debería realizar en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es la entidad capacitada para calificar a enfermedades profesionales. Como les ha señalado antes, nosotros asumimos con todos los costos, tanto administrativos como traslados del señor Félix Rojas. Solo así ustedes podrán confirmar y verificar que lo que hemos sostenido el día de hoy es cierto y ratificarán que el señor no tiene derecho a acceso a la pensión de invalidez por enfermedad profesional. Vista la causa, queda al voto. De cuenta, señora secretaria relatora, de otro expediente si hubiera. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlo solicitado conforme al reglamento normativo del Tribunal Constitucional o porque habiéndolo solicitado no se han apersonado para realizarlo. Estando al informe de la secretaria relatora, se dan por vistas las causas y quedan al voto. La audiencia ha concluido. Se agradece a los señores abogados y justiciables. La audiencia ha concluido.